Hola amigos, seguramente si tenéis un perro con sarna habréis oído hablar del uso de la ivermectina para perros, pero ¿no os interesaría una ivermectina o similar a la ivermectina que tuviese casi su eficacia o prácticamente igual su eficacia y que no tuviese los inconvenientes o hándicaps que tiene la ivermectina? En este vídeo os lo voy a explicar. En este vídeo os voy a explicar un producto que es tremendamente práctico, como es el Zoosarni. Zoosarni, ¿qué es Zoosarni? Zoosarni es un ungüento presentado en unos botes de 200 gramos que contiene un tipo de lactona macrocíclica, es decir, es el mismo, de la misma familia, muy similar químicamente hablando a la ivermectina, de una eficacia muy similar. Es difícil encontrar diferencias a nivel práctico en cuanto a su eficacia, me refiero. Y como os he dicho, que no es necesario ni aplicar por boca ni aplicar por inyección. Con lo cual nos evitamos los clásicos problemas que puede tener la ivermectina si la aplicamos en ciertas especies, especialmente los collie, los pastores australianos, especialmente los collies son los más sensibles al uso de las ivermectinas, dado que tienen una gran facilidad con que la ivermectina atraviese la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cerebro del resto de los vasos sanguíneos, con lo cual el tóxico, la ivermectina, pasa al cerebro y tiene una toxicidad que en algunos casos, si no se trata a tiempo, puede ser mortal. En este caso, la abamectina, que es el principio activo del Zoosarni, no va a tener ese problema. No va a tener, podéis aplicar Zoosarni en primer lugar a perros de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier peso. Os podéis pasar con la dosis, os podéis quedar cortos, podéis hacer lo que queráis. En el buen sentido de la palabra, no hagáis barbaridades. Porque es un producto eficaz. Y la abamectina tiene comprobada su eficacia en ganadería. En ganadería existen multitud de fórmulas con abamectina, porque es un producto que lleva en el mercado desde los años 80. Y a diferencia de otras cremas que sobre todo utilizan piretroides, a día de hoy no hay resistencias, no se han reportado resistencias de ningún tipo de sarna, ya sea sarcóptica o demodécica, que son las que más afectan a la piel del perro. De ninguno de estos dos tipos de sarna, que suponen el 99% de las sarnas, se ha visto que tengan resistencia a la abamectina. Pero es que además Zoosarni tiene una característica en especial, y es que lleva también en su composición azufre. Y el azufre, me habréis oído hablar en multitud de ocasiones de que cualquier perro que, por ejemplo, vaya a bañar a dar un baño con amitraz, que previamente se le aplique un jabón de azufre, porque el azufre también tiene efecto acaricida. Os pongo aquí un vídeo donde hablo de los baños con amitraz y que como previamente recomiendo que siempre se haga un baño con un jabón de azufre. Por lo tanto, os debo decir que este producto yo en un principio aquí en Europa no lo conocía. Os soy completamente sincero. Y me he tenido que informar a través de compañeros que les he preguntado y dice, oye, este producto es súper interesante, lo he visto en Vademecum vuestros de tal, y dice, impresionante, es además súper económico, súper práctico, no te genera ningún tipo de resistencia, se puede aplicar cuantas veces considere el cliente, y la efectividad, pues ya te digo, tiene ya no solamente el efecto en sí del producto que lleva, sino que como lleva una cantidad elevada de ácidos grasos en la composición, estos aceites que lleva tienen la capacidad de taponar los canales que hace las hembras del Sarcoptes scabiei, de la sarna sarcóptica. Sabéis que la sarna sarcóptica, una vez que se aparea el macho y la hembra cava en la piel unas galerías donde va poniendo huevos, y estos huevos salen al exterior.
Este proceso, como os podéis imaginar, es súper doloroso para cualquier perro. Pues ya de por sí, esta glicerina hace el efecto de tapón, pero es que además lo tapona con un veneno para el parásito, como es la abamectina. Y encima, con un segundo veneno, otro producto que se utiliza muchísimo en muchísimos insecticidas, como es el azufre. Por lo tanto, eh, considero que es nunca dices que lo sabes todo en la vida. Y la verdad es que es un producto que aquí en Europa, me imagino porque la gente, registrar un producto en Europa sale mucho más caro, pues la empresa que lo comercializa pues no lo ha presentado aquí en Europa, pero ya os digo, esto no tiene, ni es un vídeo promocional, a mí no me pagan nada por recomendar este producto, ¿eh? Esto os lo digo de antemano, pero sí que considero que es un producto muy interesante, y que ojalá tuviera yo aquí a mano en Europa, pero seguramente pensar que un registro veterinario en Europa, pues a lo mejor te cuesta, para que salga al mercado, pues mínimo 12-15 millones de euros, de papeleos, de pruebas, de ensayos clínicos, de resistencias y demás. Quizás la explicación que yo le veo a que este producto haya sido desarrollado en América, pues es que quizás no sea tan caro registrarlo, porque ya os digo, lo que he comentado con compañeros, especialmente en México, es que la eficacia de este producto es brutal. Y ya nada más, este vídeo era muy cortito, era un tratamiento más de una lista de productos que os voy a ir recomendando para el tratamiento de la sarna, porque en este vídeo veréis que en un lateral os aparecen varios productos, varios vídeos que tienen relación entre ellos, porque son productos para tratar la sarna.